Bienvenidos todos y todas a una nueva clase a distancia. Hoy veremos en la primera fase de la Segunda República, o el primer gobierno, digamos, de la Segunda República, que se conoce, o un gobierno que tiene una duración de 2 años y que se le conoce como, y a este periodo de tiempo se le conoce como el bienio reformista. Era un gobierno que encabezaba un partido republicano, como era Acción Republicana. En este caso va a ser un gobierno dirigido y presidido por Manuel Azaña. Y va a ser un gobierno de coalición, ya que va a englobar también los apoyos del Partido Socialista, del PSOE, de Esquerra Republicana de Cataluña y de los gallegos, de los galleguistas, es decir, de la Horta, ¿de acuerdo? Este gobierno probablemente sea el más importante, probablemente no, es el más importante y es el que marca la política de la Segunda República, ya que se le conoce el bienio reformista, ya que fue un gobierno que introdujo numerosas reformas de gran calado en la política española, ¿de acuerdo? La economía, la sociedad española tenía unos problemas muy importantes: atraso económico, tasa de analfabetización altísima, desigualdad económica y sociales tremenda. Entonces, el bienio reformista va a tratar de solventarlas todas a través de la vía del progreso, ¿de acuerdo? Entonces, lleva a cabo una serie de reformas, las cuales no las veremos con totalidad hoy, ¿de acuerdo? Ya que nos centraremos en la próxima clase en la reforma agraria, que es desde luego la más importante de todas. ¿Cuáles fueron las principales vías para la reforma del país? Pues 5 principalmente. Primero, van a introducir una reforma militar, ¿de acuerdo? Ellos intentaban crear un ejército fiel a la República y sobre todo modernizarlo y que fuese mucho más profesional de lo que ya lo era hasta ese momento. Reformar en el ámbito religioso, ¿de acuerdo? Para así limitar el poder y la injerencia de la Iglesia en la política española, además de secularizar, es decir, la vida, es decir, que la vida social, la sociedad estaba dirigida totalmente por la Iglesia en este tiempo, por lo que va a tratar el gobierno es de que la vida esté regularizada o esté regulada, mejor dicho, por el poder civil, por el propio pueblo, por el poder político. En cuanto a la reforma territorial, van a introducir una serie de descentralización en el país para así tratar de que todos los nacionalismos periféricos se incluyan dentro de la República y ponen su fidelidad y su apoyo a la República, ¿de acuerdo? En cuanto a la reforma agraria, la más importante de todas, va a buscar sobre todo mejoras en la productividad para así compensar el atraso productivo que tenía el campo español. Además, y uno de los pilares principales va a ser la redistribución de las tierras, ¿de acuerdo? Ya que España, ya hemos visto que predominaba en el centro y sur peninsular el latifundismo, y durante el bienio reformista el gobierno de Manuel Azaña lo que va a tratar es de eliminar poco a poco, de manera paulatina, esta estructura de la propiedad tan desequilibrada. Y ya por último veremos las reformas sociales y educativas. En cuanto a las reformas sociales, básicamente veremos las diferentes leyes laborales que se introducen en este bienio, que todas van a buscar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿de acuerdo? Se establecen, por ejemplo, una especie de seguridad social, una protección ante los trabajadores, se limita la jornada de trabajo a 8 horas, se regulan los salarios, los convenios colectivos, ¿de acuerdo? Es decir, se introduce una reforma laboral muy progresista y muy moderna para el tiempo que corría en España. Y por último, las leyes educativas y la reforma educativa nos centraremos en que la educación ya no será regulada ni impartida por la Iglesia, sino que será el Estado quien la impartirá. Y además haremos una especial mención a las misiones pedagógicas, algo totalmente revolucionario en España en aquel momento. Empezaremos por la reforma militar. Aquí vemos a Azaña llevando a cabo, Azaña, que fue ministro de guerra en un primer término, frente a los militares. Y es que los militares van a poner en el ojo del huracán a Manuel Azaña, ya que va a ser el precursor de la reforma y de la ley de reforma militar de su gobierno, ¿de acuerdo? Ya que teníamos un ejército que era anticuado en los medios, ¿de acuerdo? Tenemos medios muy atrasados, que daba su apoyo siempre a la monarquía, ¿de acuerdo? Por tanto, era un gobierno monárquico y conservador. De hecho, no es de extrañar que luego, durante la Guerra Civil, buena parte del ejército de su apoyo a los golpistas. Y además que tenía muchísimo poder y muchísima influencia en la vida política. Ya lo estamos viendo, veníamos de una dictadura militar y luego, incluso después de la Guerra Civil, incluso después de la Segunda República, pasaremos a un gobierno de una dictadura militar. Entonces, vemos que el ejército tenía una influencia tremenda
y ya desde el siglo XIX terrible y tremenda en el poder político, en la vida política. Entonces Manuel Azaña va a tratar de remediar esto. ¿Qué tipo de ejército pensaba Manuel Azaña? Un ejército moderno con mejores medios, ¿de acuerdo? Un ejército profesional, es decir, un ejército bien entrenado, un ejército que cumpliese a rajatabla las funciones del ejército, ¿de acuerdo? Sin entrar en aspectos ideológicos, y un gobierno sobre todo fiel a la república. Ya os dije siempre que un gobierno, para que pueda, y sobre todo primeras décadas del siglo XX, para poder mantenerse en el poder, necesita que el ejército sea fiel a su causa, ¿de acuerdo? Por tanto, si se instaura una república, era necesario que un ejército, y de hecho se consigue que buena parte del ejército sea fiel a la república. La reforma militar ya veremos, pero uno de los principales caballos de batalla de Manuel Azaña será reducir el número de oficiales. De hecho, aquí tenéis este gráfico comparativo del año 1931 al año 1932, fijaros, donde se ve la drástica reducción de altos mandos o de altos cargos del ejército, ¿de acuerdo? Por graduación, ¿de acuerdo? Se entiende, fijaos, estos son bloques, corresponden a lo que queda después, y estos bloques rayados son los que había antes. Por ejemplo, fijaos que de comandantes, de prácticamente tener 3.000 comandantes graduados, pasamos a 1.200, capitanes pasamos de 4.600 a 2.600, y sobre todo los altos cargos, fijaros, de coroneles, de tener 345 en 1931 pasamos a tener 128 en 1932, y generales pasamos a tener 158 a 58, que es prácticamente un tercio de lo que había un año antes. ¿Cómo se consigue las mejoras en el ejército? ¿Cómo se pensaba conseguirlas? Pues primero, lo dicho, algo muy importante era reducir el número de oficiales por dos motivos. Primero, porque provocaba una macrocefalia en el ejército, es decir, había muchos órdenes, muchos altos cargos, entonces había órdenes de un lado y de otro en el ejército, por tanto el ejército no estaba bien coordinado. Y además, obviamente, no se nos escapa que los salarios de los altos cargos del ejército eran mucho mayores que los de las tropas en raza, digamos. Por tanto, quería reducirse ese número. ¿Cómo se consigue? A través de la ley de retiro de la oficialidad. Todos tenían que jurar todos los altos cargos tenían que jurar su fidelidad a la república, y además se estableció que a partir de una cierta edad los altos cargos del ejército pudieran retirarse, conservando, eso sí, su sueldo íntegro, ¿de acuerdo? Pero así por lo menos se podía reducir, al reducirse el número de oficiales que se graduaban año tras año, así, a través de la ley de retiro de la oficialidad, se podía conseguir reducir el número de oficiales que había en el ejército. Se trata de modernizar la escala. Ya sabéis, la escala son los diferentes cargos que hay en el ejército, su ascenso en cada una de esas escalas, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cómo se consigue? Primero se suprimen ciertos rangos, ¿de acuerdo? Para evitar que haya demasiados rangos y que así los militares puedan llevar a cabo ascensos constantes dentro de la escala de oficiales, y se aumenta, por tanto, y como contrapeso se aumenta el número de unidades, es decir, el número de tropas, ¿de acuerdo?, comunes del ejército español. Otra modificación u otro objetivo que se quería conseguir en esta reforma militar: se quería reorganizar la administración y la enseñanza militar para que fuese mucho más parecida a lo que podía ser una administración y una enseñanza civil, ¿de acuerdo? Siempre habían tenido los militares sus propias leyes, ¿de acuerdo? Entonces lo que se quería era que no tuviesen ese mundo aparte respecto a la sociedad española, respecto al resto de la sociedad española. Se quería igualar el ejército al resto de la sociedad española. Por tanto, se reordena la academia, se reduce su número y se reordenan en el sentido de que se le otorga a cada una de las diferentes academias un peso importante y un peso específico en el ejército español. El caso más conocido fue el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza, que en ese momento estaba dirigida por Francisco Franco, ya que en esa Academia General Militar, pues digamos que no se propugnaba con la fidelidad con serle fiel a la República, ¿de acuerdo? Por tanto, el gobierno consideró necesaria cerrarla, y de hecho al propio Franco lo mandan al norte de África, ¿de acuerdo? Para así reducir la influencia de esta academia en el resto del ejército, en la vida militar. Y por último, lo que he venido diciendo con anterioridad, el sometimiento a la jurisdicción civil significa que las leyes del ejército, que el funcionamiento del ejército se va a someter, va a estar subrogado, digamos, a
la vida civil y a la jurisdicción civil, es decir, a la jurisdicción normal que marcaban las leyes españolas. Es decir, lo que va a intentar el gobierno es poco a poco de eliminar las leyes y la manera de actuar del ejército ante determinados problemas o ante determinadas disputas legales, para que esas disputas legales no se solventasen con la jurisdicción militar, sino que fuese con la jurisdicción civil, con las leyes civiles. Por tanto, se le obliga a todos los generales, a todos los oficiales a jurar fidelidad a la República si no podían acogerse a la ley de retiro de la oficialidad, si no juraban la fidelidad a la República, ¿de acuerdo? Eso significaba que a partir de ese momento se iban a juzgar todos los problemas militares a través de las leyes civiles. Se eliminan los fueros militares, es decir, las diferentes leyes especiales que tenían los militares, y los tribunales de honor. Los tribunales de honor, ¿de acuerdo? Como su nombre bien indica, juzgaban delitos de honor contra el ejército y se juzgaban con leyes militares. Pero poco a poco esos tribunales de honor entraron ya no solo en el ámbito militar, sino que se adentraron en la vida privada. Yo pongo un caso muy sencillo: si una mujer o un hombre era infiel, pero sobre todo si una mujer era infiel a su pareja, eran los tribunales de honor, ya que supuestamente la mujer estaba faltando al honor del hombre, los que juzgaban estos delitos, ¿de acuerdo? Entonces se eliminaron los tribunales de honor porque eran tribunales militares que juzgaban teóricos delitos civiles, ¿de acuerdo? Digo teórico porque, bueno, en ese momento era un delito, pero no en el actual momento algo el adulterio. Pero os pongo un ejemplo muy sencillo para que entendáis cómo eran esos tribunales de honor, que al principio juzgaban los delitos contra el ejército, contra el honor del ejército, pero que se adentraron muchísimo en la vida social de las personas españolas. Esta reforma militar no terminó de lograr su objetivo, aunque podéis ver aquí, fijaros, el descenso, en la barrita roja tenéis el descenso, en la barrita roja tenéis el número de oficiales de cada uno de los cargos, de cada una de las escalas del ejército, y en azul al año siguiente, a 1932, después de que se aplicase estas medidas de Manuel Azaña. Manuel Azaña, por cierto, la Gaceta Satírica La Traca, aquí lo vemos con una pisonadora, digamos que hacen un chiste donde Manuel Azaña trituraba a todos los enemigos de la República. Ahí vemos el rey, podemos ver el estamento eclesiástico, la burguesía, y aquí vemos al ejército, ya que existían en el imaginario español, sobre todo dentro del ejército, que Manuel Azaña era un enemigo del ejército. De hecho, esta reforma que consiguió ciertos objetivos, no lo logró todo, ya que aunque se retiraron muchos oficiales, no se retiraron tanto como se esperaba, ¿de acuerdo? Además, el descenso en inversión, es decir, la financiación del Estado hacia el ejército descendió, pero no aumentó la modernización. De hecho, también descendió la modernización, ya que la idea de mejorar los equipamientos del ejército no se llevó a cabo. Y además, obviamente, la República, y especialmente Azaña, se ganaron la animadversión de buena parte del ejército, sobre todo de los oficiales, que veían a Manuel Azaña y a la República como un enemigo que quería reducir el poder y la influencia del ejército, algo que fue real. Esto en cuanto a la reforma militar. ¿De acuerdo? En cuanto a la reforma religiosa, fijaos, aquí tenéis un cuadro donde de 23 millones de personas, ¿de acuerdo? En España había 113.000 personas, que eran los mismos que los estudiantes de secundaria, que se dedicaban a la religión, es decir, que eran religiosos, que vivían de la religión. Es decir, había un religioso cada 500 habitantes, ¿de acuerdo? Lo cual era un número altísimo, uno de los más altos de Europa. Había que reducir, y entonces esos religiosos influían muchísimo en la vida social de las personas. Había que reducir esa influencia. Entonces, ¿qué es lo que se considera? Veremos una serie de reformas, pero lo que se trata, la reforma religiosa, su objetivo principal es reducir la influencia de la vida de los religiosos en la sociedad española. Si es verdad que se consiguió un efecto contrario, ¿de acuerdo? Un efecto radical, que fue el anticlericalismo. Buena parte de la República, o mejor dicho, una parte del apoyo de la República, pasaron al anticlericalismo, ya que defendían que la religión era la barrera para el progreso de la República, ¿de acuerdo? O el mayor obstáculo. Entonces se llevaron a cabo alguna quema de conventos, se destruyeron conventos, y aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen del Palacio Episcopal de Málaga, destruido por algunos radicales, y aquí en este mapa vemos los diferentes focos donde se quemaron conventos, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí en Cádiz hubo mucho, en Algeciras, Jerez, Sanlúcar, Cádiz, pero la gran mayoría fueron en Andalucía y en Levante, ¿de acuerdo? Donde existía una mayor animadversión a la Iglesia Católica y a los religiosos.
Esta reforma religiosa, como ya hemos dicho, se trataba, o el objetivo principal era reducir el poder y la influencia de la Iglesia en el Estado español. ¿De Por tanto, hay que llevar a cabo una separación de Iglesia y Estado. Es decir, no puede ser que decir Estado español signifique Iglesia católica. Eso era lo que pretendía el gobierno de Azaña, ¿de acuerdo? De hecho, aquí vemos la portada de Diario El Sol, donde dice España ha dejado de ser católica. Esta es una de las portadas más conocidas de este diario, ¿de acuerdo? Y aquí el retrato de Manuel Azaña. 3 métodos o 3 caminos se van a seguir para esa separación Iglesia-Estado. La Constitución, que en su artículo 3 y 26, en su artículo 3 y 26 recoge una serie de prerrogativas que ahora la veremos, una serie de decretos. La secularización de los cementerios. Aquí he puesto lo que significa secularizar algo, ¿vale? Que pase del estamento eclesiástico al estamento civil. Los cementerios ya no van a estar manejados por la Iglesia. Los cementerios a partir de ahora van a estar manejados por el poder civil, es decir, por los ayuntamientos, igual que se lleva a cabo hoy en día. Y la Ley de Confesiones y Congregaciones de 1930. Empezamos con los artículos 3 y 26 de la Constitución. ¿Qué decían esos dos artículos, que son los que se referían principalmente al asunto religioso? Primero, el artículo 3 citaba la aconfesionalidad del Estado, ya lo estuvimos viendo cuando estuvimos haciendo un repaso de los primeros artículos de la Constitución. España deja de ser un país católico, ¿de acuerdo? Deja de ser la religión católica la oficial del país. De hecho, se le permite la libertad de culto. Aquí lo tenéis. En la Constitución, ¿qué más se recoge? En esos artículos se recoge que el Estado dejará de financiar a la Iglesia católica. ¿De acuerdo? Hasta ese momento el Estado daba una serie de privilegios a la Iglesia católica, además de una parte de los presupuestos iban para financiar a la Iglesia. No te extraña que la Iglesia hasta ese momento apoyase al Estado. En este caso la Iglesia va a dejar de apoyar al Estado porque va a dejar de recibir dinero del Estado. Esto es tan sencillo como, hablando mal y pronto, la Iglesia deja de chupar del Estado y por tanto se enfrenta al Estado en ese momento. Además se aprueba el matrimonio civil y el divorcio por ley en el año 1932, algo contrario a la Iglesia también. Y además lo que hace también es que reduce el poder de la Iglesia. ¿Por qué? Porque al existir ya el matrimonio civil va a haber parejas, va a haber muchos españoles que van a dejar de cuyo enlace matrimonial va a estar manejado por la Iglesia, sino que va a pasar a ser un matrimonio civil. Los matrimonios civiles, que como sabéis están controlados por el Estado. Y el último pilar o el último método para reducir el poder y la influencia de la Iglesia en el Estado va a ser la Ley de Confesiones y Congregaciones. ¿Qué establece de 1933? ¿Qué establece esto? Primero, antes de esto se disuelve la Compañía de Jesús, ¿de acuerdo? Ya que todas aquellas congregaciones religiosas que pudiesen ir contra la República y que además, como la Compañía de Jesús, que tenían muchísimos bienes, van a ser disueltas, para así no menoscabar el poder de la República. De hecho, se le prohíbe a la Iglesia el comercio, pero lo más importante, se le prohíbe la enseñanza. Se elimina la influencia en la vida social de la Iglesia. A partir de ahora la enseñanza va a ser dirigida por el Estado, no por la Iglesia. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, ya que si la Iglesia, digamos que no tiene la capacidad de influir en los más jóvenes, que es algo que llevaba haciendo la Iglesia durante muchísimos años. Y por último, esto es muy importante, existe la posibilidad de que el Estado registre las órdenes, incluso se llega a su disolución, ¿de acuerdo? Ya que puede ser que según el gobierno de la República, si las órdenes religiosas actuaban contra la República, estas podían ser registradas y con pruebas de que están atentando contra el gobierno de la República, contra el poder civil, ¿de acuerdo? Se puede llevar a cabo la disolución de estas órdenes religiosas. Esto fue muy importante, ya que así se evitaba la proliferación de estas órdenes religiosas y que las pocas que hubiese diesen de manera más o menos velada su apoyo a la República. Por tanto, esta reforma religiosa, que se basa en una legislación laica, fue una legislación muy necesaria, ya que, como sabéis, como ya os he dicho, la Iglesia tenía muchísima influencia, pero no se hizo con mucho tacto. No se tomó en cuenta la opinión de la Iglesia, sino que la reforma religiosa del asunto religioso se llevó a cabo sin el consentimiento de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia se opone a esta legislación y por tanto se opone a la República. Y comienza poco a poco a generar una movilización política, de acuerdo con la formación de un partido, de acuerdo. De hecho, la Iglesia
son los fundadores o la base principal de la CEDA, la Confederación Española de Derechas, ¿de acuerdo? Autónoma. Y la Iglesia va a dar su apoyo a este partido dirigido por Gil Robles. Aquí tenéis un cartel propagandístico con su efigie, para que sea este partido, para que sea la CEDA quien gobierne la República y así dar marcha atrás a esta legislación contraria a la Iglesia. De hecho lo consiguen, ya que en el año 33 las elecciones las gana la CEDA, ¿de acuerdo? Y se convierten en el partido gobernante junto al Partido Radical de Alejandro Lerroux. Si bien todo esto lo he puesto aquí como si fuese un ciclo, todo esto conllevó otra consecuencia, y fue que ante la terrible oposición de la Iglesia a la República, va a haber grandes apoyos de las repúblicas que se van a oponer a la Iglesia. ¿Cómo lo van a expresar? A través del anticlericalismo, es decir, van a estar contra la Iglesia y se van a llevar a cabo quemas de numerosos conventos, como ya hemos visto con anterioridad en España. En cuanto a la reforma territorial, esto lo vamos a hacer muy cortito. España era un país con un estado bastante centralizado, pero sin embargo había regiones autónomas, especialmente Cataluña, País Vasco y Galicia, que aspiraban a unos gobiernos autónomos. A unos gobiernos autonómicos que tuviesen cierta potestad, ¿de acuerdo?, para legislar. De hecho, la Constitución de 1931 ya recoge la posibilidad de que se formen gobiernos autonómicos, ya que, según la propia Constitución, los primeros artículos, somos una república, es decir, ausencia de rey, el poder elegido por el pueblo. Somos un estado autonómico en el que caben gobiernos autonómicos, ya que una o varias provincias pueden unirse, con ciertas características similares, pueden unirse para formar una región autónoma. ¿Cómo se llevaba a cabo este proceso? Mirad, esto está fácil como lo siguiente. La gran mayoría de los ayuntamientos de una provincia o de varias provincias proponían un estatuto. Se reunían y proponían un estatuto de autonomía, ¿de acuerdo? Donde recogían, bueno, cómo se iba a legislar, las instituciones políticas, los símbolos de la comunidad, de la región autónoma, ¿de acuerdo? Y se llevaba a cabo un referéndum. Un referéndum, es decir, una votación en esa región, ¿de acuerdo? Imaginad que tres provincias en concreto creen forma una región autónoma, ¿de acuerdo? Se ponen de acuerdo en un estatuto de autonomía y se llevan a cabo una elección, un referéndum. Si el pueblo aprueba mediante ese referéndum el estatuto de autonomía, ese estatuto de autonomía tiene que ir al Congreso de Diputados, es decir, a las Cortes, recuerda que las Cortes eran unicamerales, y si allí también se aprueba, se lleva a cabo o se establece un gobierno autonómico de una región autónoma. En este momento, ¿quién accede a la autonomía? Acceden sobre todo dos comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Que son Cataluña y País Vasco. En Cataluña, tanto en Cataluña como en País Vasco se aprueban dos estatutos, ¿de acuerdo? Las provincias de Cataluña y las provincias del País Vasco aprueban el estatuto de Nuria y el de Estella, respectivamente. Se aprueban ambos en plebiscito, es decir, la población catalana en agosto del 32 y la vasca en noviembre del 33 lo aprueban, y se aprueban las Cortes, se aprueban el Congreso. El catalán en noviembre del 32 y el vasco en octubre del 36, ya en plena guerra civil, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque luego, cuando llegue la democracia, las dos comunidades autónomas, bueno, junto con Galicia, las tres comunidades autónomas que van a acceder a su autonomía, las primeras en acceder a dicha autonomía van a ser Cataluña, País Vasco y Galicia. ¿Galicia por qué? Porque en Galicia se aprueba un estatuto de autonomía que además, o se realiza un estatuto de autonomía que además se aprueba en plebiscito en junio de 1936, pero las Cortes no llegan a aprobarlo. ¿Por qué? Porque, fijaros, se aprueba en junio del 36, justo prácticamente cuando va a estallar la guerra civil. Por tanto, luego ya será ese conflicto el que ocupará al gobierno de la República. Por tanto, no le da tiempo a las Cortes a aprobarse este estatuto de autonomía gallego. Aquí tenéis tres imágenes, una del estatuto de Nuria, ¿de acuerdo? Otro el de Estella y el de Galicia, ¿de acuerdo? Luego hubieron 4 regiones, Andalucía, Valencia, Aragón y Baleares, que aprobaron ese anteproyecto, que llevaron a cabo ese anteproyecto de estatuto, ¿de acuerdo? Pero que ni siquiera llegó a votarse en plebiscito, por lo dicho, por el conflicto de la guerra civil, por el alzamiento sublevado, ¿de acuerdo? Por la sublevación franquista. Vamos a seguir con las reformas sociales, que nos vamos a centrar en dos: reforma laboral y reforma educativa, o la ley educativa.
Las reformas sociales en el ámbito laboral van a estar desarrolladas por Francisco Largo Caballero, si lo veis, miembro del PSOE y ministro de Trabajo del 31 al 33, fueron tremendamente importantes, ¿de acuerdo? Y va a tener cuatro pilares básicos. Y sobre todo donde va a destacar la ley de contrato de trabajo del 31. Esta ley de contrato de trabajo del 31, como su nombre indica, va a regular los contratos de trabajo que se van a dar en España hasta ese momento. ¿Qué va a regular? Los convenios colectivos, es decir, en función de qué profesión se van a establecer una serie de condiciones laborales, ¿de acuerdo? Y esos contratos se van a ajustar a los convenios colectivos de cada una de las distintas profesiones. Se establece un salario mínimo, algo que está tan de moda hoy en día en España. Se establece un salario mínimo por debajo del cual no se puede pagar a un trabajador de cierto trabajo. Se limita la jornada a 8 horas. Es decir, un trabajador no puede trabajar más de 8 horas al día. Y por último, para que el trabajador pueda proteger sus derechos laborales, se le concede el derecho absoluto a huelga, ¿de acuerdo? En el caso de que los trabajadores no estén de acuerdo con sus condiciones laborales y así poder protestar contra el propietario de los medios de producción, se legisla a favor de la huelga, ¿de acuerdo? Se establece la huelga como el medio legítimo de protesta contra los patronos. Otra ley importante, la ley de jurados mixtos. ¿Los jurados mixtos quiénes eran? Eran como una especie de asamblea, ¿de acuerdo? Donde se negociaban los convenios colectivos de cada una de las profesiones y además se arbitraban las diferentes disputas que pudiese haber entre patrones y trabajadores, ¿de acuerdo? Esa ley de jurados mixtos lo que va a hacer es que la mitad sean elegidos por la patronal y la otra mitad sean elegidos por los trabajadores. De hecho, los trabajadores van a elegir la mitad más uno para que sí sean los trabajadores en las negociaciones los que tengan una poquita, aunque sea, pero mayor influencia, para que así, y no fuese como antes, donde los jurados mixtos no existían, ya que era la patronal la que decidía las condiciones laborales y arbitraba los litigios entre trabajadores y patrones. Entonces, con la ley de jurados mixtos se elimina esto. Por fin, los trabajadores van a tener voz y voto en los conflictos laborales dentro de sus diferentes ámbitos y de sus distintas empresas. La lucha contra el desempleo. España tiene un paro muy alto. ¿El Estado qué herramienta directa, además de esto que ya hemos visto, va a tener contra ello? Pues se va a poner en marcha un plan de obras públicas, ¿de acuerdo? Diferentes construcciones de obras públicas, y así ocupar a la población española, ¿de acuerdo? Para que se pudiese tener un trabajo y una salida. Y por último, se van a implementar de manera paulatina los seguros sociales, que van a ser obligatorios, es decir, todos los empleadores le tienen que dar a sus empleados seguros sociales, y además van a ser universales, van a ser para todos, y son una serie de apoyos económicos y sociales que van a tener los trabajadores en caso de enfermedad, de despido, para que así pues no pasen a la indigencia, no tengan que mendigar comida a las órdenes religiosas, ¿de acuerdo? Es decir, el Estado va a proteger a los trabajadores en caso de perder su trabajo o en caso de tener cierta dificultad o algún litigio contra la empresa. Si es verdad que esta ambiciosa reforma laboral va a contar con la obstaculización de ciertos agentes laborales. Por un lado, los sindicatos de UGT y CNT, que están cada vez más radicalizados hacia el anarquismo, se van a oponer a esta reforma laboral. Ellos eran partidarios de la vía revolucionaria, que terminaría en su última fase en el comunismo, y no estaban muy a favor con estas reformas, que eran muy ambiciosas, muy buenas para los trabajadores, pero ellos pensaban que lo que había que modificar la estructura de la producción, la estructura económica del país hacia un estado comunista, o que derivase en un estado más o menos comunista, y no en una reforma laboral. Además, el contexto de crisis económica que ya estuvimos viendo, que viene desde el año 1929, va a obstaculizar, por ejemplo, el plan de obra pública, ya que el plan de obra pública conlleva mucha financiación, muchísima inversión por parte del Estado, y el Estado carecía en ese momento de ese poder económico. Y por otro lado, y el obstáculo más importante va a ser la patronal, los empresarios, ¿de acuerdo? Los empleadores de los trabajadores, que están viendo cómo sus condiciones, las de los empresarios, están disminuyendo un poco y están aumentando las de los trabajadores, y se van a oponer a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Con esto acabamos por hoy. El próximo día veremos la reforma educativa y la reforma agraria, que es la más importante de este vídeo. Muchas gracias a todos, un cordial saludo.